Les pido si me acompañan en oración para iniciar con la pregunta número 13. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque por este tiempo que tú has dispuesto para poder venir a aprender, Señor, sobre tu palabra, para poder meditar en ella, Señor. Ayúdanos a que podamos retener, Señor, lo bueno, lo santo, lo justo, Señor, y que podamos también, Señor, pasar un momento agradable, Señor, también aquí en la iglesia aprendiendo. Te pedimos, Señor, que me guíes, me orientes, Señor, en este breve estudio, y nos ponemos en tus manos, mi Dios. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos la pregunta número 13 del catecismo. Todos tienen su manual, su folletito, todos han estado estudiando el folletito. Ha sido muy interesante porque, como hemos estado viendo, ninguna de las preguntas en realidad está deslindada, todas se van uniendo, se van entrelazando y prácticamente todas tienen relación. La pregunta número 13 esta tarde dice: ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? La respuesta más rápida es no, y ya acabaríamos también el estudio, ¿verdad? Pero no es así. Eso sería lo más rápido, y aquí estamos como evidencia de esa caída. La respuesta es no, pero vamos a ver por qué. Nuestros primeros padres, dejados por su libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Esa es la respuesta que nos vamos a aprender también para la siguiente semana. ¿Sí? Váyanla meditando, váyanla pensando, asócienla si les sirve también de orientación. Vayan asociando las palabras, porque es necesario también. Si empezamos a ver este tipo de respuestas como algo ajeno o como algo que tenemos que grabar nomás en la mente y ya después se me olvidó, entonces solo lo vamos a hacer como por mecánico. Entonces traten de irlo asociando con su vida, con lo que han estado aprendiendo también a lo largo de sus vidas. Nuestros primeros padres, dejados por su libre albedrío, y las palabras que no vayan entendiendo, búsquenlas, cámbienlas, busquen un sinónimo, que eso les dé también una seguridad de lo que están hablando, porque a veces no entendemos, y eso es normal. No son todas las palabras no las conocemos, de modo que es importante irlas sustituyendo. Entonces cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Así pues, la semana pasada con el hermano José vimos en esta pregunta número 12 que acabamos de ver a qué refiere el acto de providencia que hizo Dios al hombre en el estado en que fue creado, y ya vimos que fue creado en un estado de perfección y que Dios había hecho un pacto con él. No estoy muy seguro si Adán estaba de acuerdo a ese pacto, pero finalmente eso es lo de menos. Eso es lo de menos, eso no importa. Dios en su misericordia hizo eso, en su amor, en su bondad, hizo ese pacto. Y un pacto, como lo mencionó el hermano, fue un pacto de obras. ¿Qué era la obra? Pues nada, él lo único que tenía que hacer era obedecer. Así de sencillo, eso es lo más simple, entre comillas, ¿verdad? Era lo único que debía hacer de forma perfecta, cumplir lo que Dios demanda. Y lo vimos la semana pasada. Sin embargo, todos sabemos, y aquí estamos como evidencia, que la historia no termina así, va comenzando a volverse un poquito amarga, por así decirlo, para la humanidad. En Génesis 3, del 6 al 7, que es el versículo que vamos a estudiar para memorizar, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Podemos apreciar, y lo resaltó la semana pasada el hermano José, como una cosa peculiar, que hasta que come el hombre, los ojos de ambos fueron abiertos. Y eso tiene una importancia trascendental, porque la responsabilidad, el primer ser creado no fue la mujer, sino fue el hombre. Entonces el responsable delante de Dios, pues vemos que es el hombre, aunque en los nuevos tiempos hay mujeres que luchan por querer esa responsabilidad. Y bueno, pues nosotros no somos los que en realidad ordenamos o ponemos el orden de las cosas, sino Dios. Y como vimos entonces, la semana pasada también ahí lo vimos que debido a la desobediencia, el pecado y la muerte llegaron a la vida del hombre, que está en Romanos 5:12, ya se ha visto con anterioridad. Por lo tanto, el estado de perfección pues se ve manchado por la desobediencia de Adán. Entonces, es interesante cómo un acto tan simple como es la obediencia, de pronto genera una cadena de eventos que traen como consecuencia la desgracia también para la humanidad. Y estamos viendo, pues, insisto, una serie de preguntas en las que yo les invito a meditar, debido a que el contexto que estamos viendo explica mucho al mundo actual y a la sociedad como la vemos hoy. Eso es como la explicación de, bueno, ¿cómo llegamos a lo que estamos viendo el día de hoy? Bueno, eso es lo que hemos estado viendo. Y fíjense, si regresamos un poco a la respuesta de esta pregunta, vemos que es debido a la libre elección, dice ahí en su cuadernillo, a la libre elección de sus actos o libre albedrío, que el hombre optó por desobedecer a Dios, y lo hace hasta la fecha. Hasta la fecha seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo tercos, pero bueno, vamos a ver, me llamó mucho la atención que ya viniera en el cuadernillo incluso la definición de libre albedrío. Y el libre albedrío es la voluntad, dice la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Sí, es muy importante tener bien claro cuáles son estos conceptos, porque en realidad, pues de pronto simplemente son como actos espontáneos que no llevan ni razón, que solo se me antojó o es mi capricho. Ese sería, así es como, y de hecho sí lo sacaron de la RAE, así viene, de la Real Academia de la Lengua Española, así viene esa definición, y es interesante, ¿no? Tanto el Antiguo entonces como en el Antiguo, así como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos ver muchas historias que nos llevan a concluir que en realidad el libre albedrío no es tan buen atributo que el hombre haya podido tener, y que normalmente se utiliza para justificar muchas acciones pecaminosas, ¿sí? Siempre, incluso siempre me ha llamado la atención que en Génesis ambos, tanto el hombre como la mujer, en ese pasaje con la serpiente dice, me dijo la serpiente, y luego dice el hombre, la mujer que me diste. Entonces, vean, efectivamente, es el libre albedrío el que está obrando en este momento, y se utiliza como la excusa, mala, por cierto, para que entre el pecado. Lo que en realidad logramos con el libre albedrío, insisto, es encontrar las excusas para evadir nuestra responsabilidad con respecto a Dios. Y en el cuadernillo viene un versículo que ustedes podrán ver también en sus Biblias, en Romanos, el capítulo 1,
el de los versos 18 al 22, en donde podemos apreciar un poquito más la condición, cómo se va dando este proceso de la caída del hombre, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios constantemente nos hace saber la gravedad de nuestros pecados y nos recuerda desde las alturas que Él se desagrada del pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad es lo que está contra Dios. Y luego más adelante dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí, como ya habíamos visto en otros pasajes también, podemos ver que queda claro el texto aquí de cómo Dios se ha manifestado a través de la creación. Ahí nos vuelve a recordar que Dios es el autor de todas las cosas y se manifiesta, ya lo hizo manifiesto, pero bueno, vamos tantito más para allá. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ahí está otra vez, ¿verdad? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación revela con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene excusa. Esta sección revela la base histórica del pecado del hombre. No surgió debido a la ignorancia del hombre. Fue una rebelión voluntaria ante la luz clara. Ahí está muy claro el pasaje. Y hasta la fecha, bueno, pues en algunas cosas que hablan de siendo entendidas por medio de las cosas hechas, me recordó cómo a veces el hombre en su necedad trata de dar cierta explicación al funcionamiento de las cosas. Bueno, de hecho ahora podemos ver a través de la ciencia cómo funcionan ciertas cosas, pero eso no explica el origen. Entonces sigue siendo una necedad. Pues habiendo conocido a Dios, aquí vamos a ver esta parte, ¿verdad? Dice que se pone todavía más interesante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así nos dice este pasaje de Romanos 1, 18 al 22. Ahora, si ustedes leen con mucho cuidado en estos dos versículos, del 21 y el 22, está como la explicación de siete puntos, ahora como se menciona mucho, de 7 pasos, ¿verdad? Y 10 pasos para hacer ciertas cosas. Aquí rescatamos 7 pasos descendentes que la humanidad siguió desde el jardín del Edén. El número 1, el hombre perdió la comunión con Dios. 2, el hombre no glorificó a Dios. Dios no recibió el lugar que le corresponde, por lo tanto el hombre se volvió independiente, autosuficiente y altivo. El hombre le dio la espalda a Dios y se convirtió en su propio Dios. Número 3, el hombre dejó de dar gracias a Dios. Por lo tanto, se volvió ingrato. En el pasaje en que Cristo sana a 10 leprosos, ¿cuántos regresan a darle gracias? 1. ¿Y cuántos sanó? Él mismo lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los sanados? 10. ¿Y cuántos regresaron? 1. La naturaleza egoísta del hombre normalmente nos lleva a esa tendencia, a pensar que la gente me debe, los demás me deben, yo primero,
primero yo, después yo y el último yo, y lo demás, ahí que vaya, ahí que se rasquen como quieran y como puedan, ¿no? Y aquí vemos que pues es parte, al proveer Dios, una de las cosas que me llama mucho la atención de la primera respuesta, ¿se acuerdan cuál era la primera respuesta? El propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de la existencia del hombre? ¿Cuál era? Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Entonces, al gozarse en Él y normalmente glorificar a Dios, pues también una forma de glorificar a Dios es darle gracias, ¿sí? Es una forma de glorificar a Dios, de reconocer que nos provee, que nos sustenta, que nos da, aunque no lo vemos y no lo podemos creer, ahí está. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Pues se vuelve ingrato y dice, no, es que esto no es por eso, es por otra cosa. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es el envanecimiento de sus razonamientos. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío. Así, la imaginación le guía a formularse hipótesis sobre su mismo origen y dan como resultado todo tipo de filosofías, que hasta eso, algunas bien creadas que hasta parecen convincentes. Recuerden que fuimos hechos a imagen y semejanza y nuestro cerebro es tan capaz de poder formular ese tipo de filosofías porque así es el cerebro. Entonces, bueno, todas estas cosas vinieron a consecuencia de el envanecimiento de sus razonamientos. El punto número 5 nos dice, y su necio, noten ahí la palabra necio, ¿verdad? Necio, no dice inteligente, dice su necio corazón. Es el corazón. ¿Qué hay ahí en el corazón? Es un lugar de emoción, de juicio y voluntad, ¿sí? Fue oscurecido. ¿Qué pasó con ese sitio donde se pone la emoción, el juicio y la voluntad? Pues que se oscureció. Es lo que nos está diciendo este verso. Y notemos cómo nace entonces una rebelión intelectual contra Dios, que continúa hasta el día de hoy. Lo anterior es bastante lamentable, pues ahora carece de habilidad para distinguir entre la verdad y el error. O sea, ese entenebrecimiento de los razonamientos, vean cómo es como una secuencia de eventos que nos generan a estas fechas el peligro de saber discernir entre lo que está bien y lo que no está bien. Y el punto número 6 dice, profesando aquí en este punto, afirmación sin un fundamento. Muchas veces es decir algo sin un fundamento. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién le da al hombre la autoridad de afirmar que en sí mismo hay sabiduría? ¿Quién le dice a los hombres que en él hay sabiduría, que en ellos hay sabiduría? ¿Quién les dice? ¿Alguien sabe? ¿Quién les dice? Pues el mismo hombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no habiendo Dios, pues él mismo se hace su Dios. Y a lo largo de la historia hemos venido bueno, me pasó alguna vez, pero hemos ido buscando quién reemplace esa figura de creador. Y por ahí salen un montón de filosofías que tratan de dar respuestas y la respuesta está tan clara, pero somos necios, ¿verdad? ¿Quién le dice al hombre
¿Qué es sabio? Pues el hombre. Así que como lo remarca Pablo en una carta a los Corintios, la sabiduría del hombre es locura para Dios. Entonces, mira nomás en lo que están. Seguramente el Señor debe estar así, ay, ¿no? Pensando, mira nomás, ¿de dónde sacan esas ideas? Ay, mi hijos. Y séptimo, que era el punto número 7, dice, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Y usted póngale la que quiera. Hombres, hombres mortales, aves, cuadrúpedos o reptiles. Y la historia nos ha enseñado que hay un sinfín de dioses y a todos les pueden poner, pues ahí ven los egipcios, ¿no? Un hombre con cara de perro, con cara de águila y otro que tiene superpoderes, pero de pronto en ciertas cosas sí, en otras no. Y son historias que pues son eso, historias como de entretenimiento, nada más. Pero que no dan respuestas claras. Entonces, en el cuadernillo que tenemos, quise utilizar un poquito más las preguntas de ese cuadernillo para que pues le sacáramos más provecho, ¿no? Dice que hay una pregunta interesante. Dice que si esa es la condición de nuestros primeros padres, pues entonces a nosotros ¿qué? ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer? Y mire lo que dice 2 Corintios 12, del 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se arrepienta de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿A quién le habla en este pasaje Pablo? No le está hablando en general a la gente. En este pasaje le está hablando a los cristianos. Pero ¿cómo? A ver, ¿habrá entre los cristianos contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes? ¿Habrá? Pues es lo que dice Pablo. Y está hablando del siglo primero, no está hablando de ahorita, en donde ya nos pintamos solos para evolucionar en la maldad, y creo que ya es más marcado. Así que las incidencias que Pablo mencionó caracterizan a cualquier iglesia o comunidad cristiana contemporánea, muy tristemente. Por eso, y a propósito de la conferencia como comercial, venga, porque el pasaje de Filipenses del que va a hablar el hermano Rolando, no sé, el pastor nos dio la indicación de leer para ver de qué íbamos a hablar, de qué iba a hablar el hermano, y es un pasaje que me parece muy atinado, no solamente para esta iglesia, sino para muchas iglesias. Entonces, sí, venga, haga el esfuerzo. Tenemos los días ahorita para poder planear y acomodar y venir de 7, los 23, 24 y 25. Entonces, algunas personas creen que cualquier chisme que alguien les cuente, por arrogancia seguramente se alude al comportamiento soberbio, pomposo o arrogante de algunas personas. Entonces, damos cabida, ¿no? Seguimos dando cabida a ese tipo de conductas que, pues como vemos, no son nada más de ese tiempo ni exclusivas de cierto tipo de personas, es del ser humano. Así también podemos ver que durante años
pues el hombre, como decíamos, se ha vuelto experto en desarrollar las obras de la carne, como se puede recordar en Gálatas 5, del 19 al 21, donde recordamos que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todavía como que remata, ¿no? Dice, hay cosas semejantes. Ahora, pues observemos que en esta carta a los Gálatas, pues nuevamente les está diciendo en Corintios como en Gálatas, les está diciendo a los cristianos, o sea, no debería haber pues borracheras, no debería haber envidias, no debería haber celos, iras, ya no hablar de las orgías ni del adulterio y la fornicación, ¿no? Que bueno, a veces son pues cosas que más escandalosas, pero no dejan de ser pecado. Y dice en Gálatas 1:6, fue muy simpático leer estos pasajes, porque dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Recordemos que una de las etapas que vimos ahí con Romanos, en uno de los puntos, en Romanos 1:21, hace ratito, fue el de el envanecimiento en el razonamiento. ¿Se acuerdan? Entonces, la necesidad del hombre de tener los reflectores encima para ser escuchado, lo cual normalmente alimenta el ego y la vanidad. Así que fueron deformando el evangelio de Cristo o añadiendo y mejorando, metiéndole cosas. Iban buscando para preparar el estudio, veía cómo los ejemplos decían que llegaba Pablo y hablaba de Cristo, predicaba de Cristo y organizaba la iglesia y se retiraba, y luego llegaban otros cristianos y decían, bueno, ya estuvieron con Pablo, ¿verdad? Sí, ya estuvimos. ¿Y les dijo esto? Sí. ¿Y les dijo esto? Sí. Pero también esto. ¿Por qué ese afán de distorsionar lo que ya había Pablo dicho por medio de Cristo? Pues por ese envanecimiento del razonamiento, ¿verdad? Por ese entenebrecimiento del entendimiento. Así que, pues, incluso ahora mismo, en nuestros tiempos, me ha tocado incluso escuchar a cristianos, no sé si a ustedes les ha tocado, que se les hace bien fácil citar 2 Corintios 12:9, y ese está simpático porque dicen, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y este versículo lo he escuchado como un estandarte para justificar su vida pecaminosa. No puedo, hermanos, soy débil, me gana la carne. Pero mire, esto dice el Señor, que pues ahí está su gracia, el Señor me da gracia, y sigue. El estilo de vida es el mismo, no corrige, porque todo eso lo han espiritualizado, que pues finalmente no hay entendimiento, ¿verdad? Y luego dice en Gálatas 3:1, vuelve otra vez a decir Pablo, oh Gálatas, insensatos, que no hay entendimiento, ¿verdad? ¿Quién os fascinó
para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La dureza de nuestro corazón y nuestra necedad y propio razonamiento nos lleva a terminar bajo la ley. Entonces, creo que aquí en este de Gálatas, nuevamente, fácil se nos olvida con mucha facilidad cómo hacer que lo que estamos leyendo a través de la palabra de Dios lo estemos relacionando constantemente con nuestras decisiones personales en la vida. Eso es algo muy difícil que humanamente no podemos, y por eso nos pide el Señor que dependamos de Él. En Filipenses 3, 18 al 19, dice también Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, vemos nuevamente que lo dijo el pastor en la mañana, para quienes exponen, para los maestros de la palabra de Dios, hay mayor condenación, porque finalmente quienes no ponen un alto, no refrenan, no orientan, no llevan con cuidado este proceso de enseñanza, pues se vuelven piedra de tropiezo para otros. Y el Señor fue muy claro respecto al castigo de qué era lo que pasaba con alguien que se vuelve piedra de tropiezo. Cuando lo escuchaba en la mañana, que decía: debe ser usted muy claro, hasta parecía que me estaba diciendo, cuando exponga que no es su pensamiento, sino lo que dice correctamente la palabra de Dios, para que la otra persona escuche y entienda, si Dios le da el entendimiento en ese momento, si es un momento también. Si no, y que no sea únicamente pues mi opinión. La Biblia dice que sí podemos hacer, y que no sea cierto, se vuelve uno piedra de tropiezo. Y eso pasa muchas veces, desafortunadamente, en iglesias modernas. Veía hace rato de lo que son las apostasías en las iglesias, y todo con el afán de ganar almas, según eso. Y no veo yo mucho que haya un rodeo. Había un rodeo y un pastor en un caballo, para demostrar cómo se domaba el pecado. Era un potro salvaje y el pastor arriba, y bueno, era un espectáculo, era un circo, ¿no? O la lucha libre en unas iglesias de Sudamérica, para decir cómo se peleaba contra el pecado, que los cristianos éramos pues luchadores en contra del pecado, y era un espectáculo, ¿no? Era un circo. Y esa parte como podemos ver, obedece más bien a otro tipo de pensamientos, otro tipo de cosas que en la palabra de Dios no se encuentran. O por ejemplo, que había ya jóvenes aquí dentro de la iglesia, en los servicios, bailando, ¿no? Bailando. Bueno, y un sinfín de cosas así. El hombre perdió su inocencia, incurrió en la pena de muerte física y espiritual, y su mente fue oscurecida por el pecado, al igual que las mentes de sus herederos, como lo dice Romanos 1:28, que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así de sencillo. Dios
y también lo comentó hace poco el pastor, Dios dice, esto es. Y el cristiano tiene dos caminos. Puede rendirse y decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero es tan grande el amor de Dios por nosotros que si somos así de tercos y necios, como lo que hemos estado viendo, el Señor también nos dice, hágase tu voluntad. Y entonces padece las consecuencias, ¿no? Padece las consecuencias de este tipo de acciones que tienes. Segunda de los Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, tenemos una lucha, efectivamente tenemos una lucha porque ya no tenemos esa naturaleza original en la que fuimos creados y ahora tenemos que pelear con muchas cosas. Número 1, contra la carne. La carne, hay que pelear mucho contra la carne. Actualmente, nuestra generación y a veces me preocupo demasiado mucho por los que son más pequeños, lo que van a ver todavía es una cosa impresionante y por eso la importancia de que también sean bien instruidos y es el mundo, o sea, la carne, el mundo y el enemigo, ¿no? Satanás. Y en resumen, pues, ¿qué cambió tras este acto de desobediencia? Número 1, entró el pecado. Y ese es un tema del cual nos van a exponer todavía más, con mayor detalle, porque es un tema que da para mucho. La próxima semana entró el pecado. La muerte y el dolor se volvieron una realidad. Y número 3, se rompió la relación entre el hombre y Dios. Y como vemos, cada día se va haciendo más amplia. Más amplia, más amplia. En algunas, yo no me atrevo a pensar que en algunas personas, como dice aquí, pues ya lo entregaron a una mente reprobada. Adelante, pues síguele por ahí, como tú quieras. Algún día te vas a morir y te vas a enfrentar con que hay un Dios que está ahí para juzgar. ¿Sí? Si el argumento es que en esta vida vas a hacer como te da la gana y tu entendimiento, pues dale, pero con el riesgo de que cuando te encuentres ante el juicio de Dios, no es algo que va a ser agradable. No, yo he visto que en cosas difíciles, pues no pide nada gravoso, y lo dice Pablo, dice, nada es gravoso, y sin embargo aquí estamos, ¿verdad? Entonces, finalmente, sobre la interrogante, ¿qué será de nosotros? Deberíamos estar conmovidos en tal manera en que de forma genuina, porque aquí podemos venir a la iglesia, al templo, podemos venir y podemos fingir, pero me ha quedado muy claro que nadie se puede engañar a sí mismo también. Nadie. Usted no engaña a Dios y no se puede engañar a sí mismo al hablar de una vida cristiana. Usted no lo puede engañar, ni se engaña a usted mismo. Usted puede venir aquí a leer, puede venir a estar aquí, pero no a llevar una relación de fe con Cristo. Entonces, de forma genuina, podemos entregar este libre albedrío. Ese libre albedrío, recuerde que es la voluntad no gobernada, porque nosotros en realidad somos malos conductores. Y es la voluntad no gobernada. Entréguesela a nuestro Señor Jesucristo y permita que sea Él quien gobierne nuestras vidas, a fin de que nuestro Dios redima nuestras vidas y encontremos reconciliación con quien es el autor de vida.
Pues de mi parte eso fue todo. En realidad es pequeñito el día de esta pregunta y como les dije hace ratito, la respuesta rápida era no. Y traté de ampliarlo un poquito más. Muchas gracias.